Muy buenos días, gente. Sean bienvenidos a este podcast acerca de la motivación e inteligencia emocional. Eh, en este podcast vamos a estar abordando ciertos puntos acerca de la inteligencia emocional y cómo es que influye en nuestro desarrollo profesional, en nuestro desarrollo personal, cómo mejorar este tipo de inteligencia. Así que bueno, antes de comenzar a analizar cómo es la inteligencia emocional aplicada al liderazgo, que es el tema principal de este podcast, se tiene que conocer qué se entiende por el término inteligencia emocional y cómo la definen distintos autores, además de saber cómo se aplica dentro de las relaciones humanas, por supuesto. Bien, a mediados de los años 70, mucho antes de que se acuñara el término inteligencia emocional, inició su desarrollo en Estados Unidos una ciencia aplicada denominada programación neurolingüística, PNL. Esta ciencia trata del estudio de cómo los seres humanos, a través de dónde ponemos nuestra atención y del significado interno que damos a la realidad que nos rodea, creamos nuestras experiencias subjetivas e influimos sobre nuestra conducta. Las siglas PNL mencionadas anteriormente definen los tres elementos principales con los que se trabaja en esta ciencia, los cuales son programación, neurología y lenguaje. Nuestra propia programación determina cómo percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor y como consecuencia, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Nuestro sistema neurológico regula el funcionamiento de nuestra mente y de nuestro cuerpo. El lenguaje verbal y no verbal determina cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás. En los años 90, los psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer acuñaron el término de inteligencia emocional para poder definir el uso de buena forma de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Sin embargo, no fue hasta el año de 1995 cuando en aquel entonces el psicólogo de Harvard Daniel Goleman publicó su libro Inteligencia Emocional, que este término se popularizó y despertó la atención mundial. Según el psicólogo Howard Gardner, define estos dos términos de la siguiente manera. Inteligencia interpersonal nos la define como la capacidad de comprender a los demás, cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos. Por otra parte, la inteligencia intrapersonal es definida como la habilidad de conocernos interiormente, lo cual nos permite una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos, permitiéndonos actuar en la vida de un modo más eficaz. Bien, según Salovey, para alcanzar un alto grado de inteligencia emocional, una persona debe desarrollar cuatro conceptos, estos cuales son el conocimiento de sus propias emociones y la capacidad de conducirlas como punto número uno. Esto es la piedra angular de la inteligencia emocional, dado que al reconocer los propios sentimientos uno se está comprendiendo. El conducir las propias emociones y ajustarlas a lo que demanda cada situación es clave para un buen equilibrio emocional. El tranquilizarse en situaciones difíciles, evitar la ansiedad, la tristeza o el enfado, permitirá superar con facilidad las dificultades. Este autocontrol de nuestras emociones nos conducirá a emplear toda nuestra energía para alcanzar lo que deseamos. Como punto número 2 tenemos la capacidad de motivarse a sí mismo. El automotivarse hace a las personas más alegres, productivas, eficaces en todas las tareas o actividades que emprenden. El realizar acciones para alcanzar un determinado objetivo genera energía suficiente para superar los obstáculos y contratiempos que puedan surgir. Como punto número 3 tenemos el ser capaz de reconocer las emociones de los demás. Esto nos permitirá desarrollar la habilidad básica de la inteligencia interpersonal, la cual es la empatía. Distinguir con respeto las señales sutiles, que los demás emiten en función del estado emocional en el que se encuentran. Esto permitirá comprender mejor lo que desean o necesitan y con ello se sentirán comprendidos. Este entendimiento mejora de forma notable una relación, por ejemplo.
Y como último punto, pero no menos importante, tenemos un buen control de sus relaciones interpersonales. Esto es un verdadero arte basado en comportarse de la forma adecuada al estado emocional que se percibe en los demás. Esta habilidad es clave para el liderazgo y la influencia personal. Cabe mencionar que aquellas personas que sobresalen en este tipo de competencia suelen tener gran éxito social y profesional. Ahora bien, todas estas competencias que algunas personas han desarrollado de manera natural a través de su educación y experiencias personales pueden mejorarse a cualquier edad. Si prestamos atención a cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás, estaremos en facultad de descubrir la forma en que creamos nuestras propias emociones, es decir, los procesos internos que seguimos y cómo influimos a través de nuestra comunicación en el estado emocional de las personas con las que nos relacionamos. El objetivo principal de los seminarios y talleres que hoy se imparten sobre inteligencia emocional es precisamente el de lograr la forma de desarrollar las competencias para alcanzar un nuevo nivel de competencia emocional. Bien, pasamos al tema de tipos de comunicación. A continuación, analizaremos algunos aspectos clave que pueden permitirnos desarrollar nuestras competencias en el ámbito de la inteligencia interpersonal. Los seres humanos han tenido experiencia empleando dos tipos de comunicación, la comunicación interna y la comunicación externa. La comunicación interna es aquella que permite comunicarnos con nosotros mismos. Después de percibir lo que ocurre a nuestro alrededor, por ejemplo, lo representamos internamente y mediante lo que nos decimos sobre lo que está ocurriendo es que creamos nuestro estado emocional. Por otra parte, la comunicación externa nos permite comunicarnos con los demás y para lograrlo utilizamos dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal, mediante palabras, expresamos lo que queremos comunicar. Es el responsable del qué de nuestra comunicación o dicho de otra forma, de la parte digital de nuestro mensaje. Por otro lado, el lenguaje no verbal está relacionado con el cómo nos comunicamos, la forma de lo que decimos. Es el responsable de nuestra comunicación analógica, a través de los gestos, posturas, ademanes e inflexión de la voz, como son volumen y tono, empleamos y damos énfasis o debilitamos lo que transmitimos por nuestro lenguaje verbal. El principal responsable del impacto emocional que nuestra comunicación produce en los demás es el lenguaje no verbal. Eh, por el impacto tan importante que produce lo anterior, es conveniente que prestemos gran atención a cómo nos comunicamos y percibir de qué manera influye en el estado emocional de las personas. También conviene observar el comportamiento de los demás para descubrir su estado emocional y poder obrar en consecuencia. Bien, hablando del comportamiento de las personas, al observar el comportamiento de otras personas podemos distinguir dos tipos principales de conducta, denominadas macroconducta y microconducta. La macroconducta es observable fácilmente y se refiere a lo que hace la otra persona, como por ejemplo bailar, saltar, correr, estudiar. En cambio, la microconducta son los cambios más sutiles en la conducta de las personas y relacionados con el cómo hace las cosas. Por ejemplo, cambios en el tono de la voz, el volumen de la misma, en el ritmo respiratorio, en la coloración de la piel. Los cambios en la microconducta son la expresión externa observable de la comunicación interna de esa persona y están relacionados con su estado emocional, evidentemente. Si somos capaces de detectar y evaluar adecuadamente estos pequeños cambios, podremos conocer de una forma más precisa cuál es el estado emocional del otro y con ello poder crear empatía y demostrarle que entendemos cómo se siente. El proceso de detectar estos cambios sutiles que se producen en la microconducta de otras personas se denomina calibración. Una habilidad clave que se desarrolla al conocer el estado emocional de las personas con las que nos relacionamos se les conoce con el nombre de sintonía.
La sintonía se define como el proceso mediante el cual se inicia y se mantiene una relación de mutua confianza. Este es el ingrediente básico necesario para mejorar la comunicación y crear buenas relaciones, tanto en el plano consciente como en el subconsciente. La forma más sencilla de emplear sintonía consiste en igualar la microconducta de la otra persona. Mediante este proceso se ajustan algunos aspectos de nuestra microconducta para que se aproximen o se reflejen a los mismos aspectos de la conducta de la otra persona. Esto es como si llegáramos a un acuerdo verbal con el individuo. Ahora bien, para crear sintonía podemos igualar la postura del cuerpo, gestos de las manos, expresiones faciales, respiración, todas ellas corporales. Pero también es posible las vocales, como velocidad al hablar, el volumen de la voz, el tono, el énfasis. Pero mucho ojo con esto, porque si la otra persona se siente intimidada o percibe que exageramos sus gestos o movimientos, no generamos sintonía. Por esto, para lograrlo debemos hacerlo con mucha sutileza. Otra forma de igualar es la llamada sintonía indirecta o cruzada, que consiste en imitar un tipo de conducta de un individuo con otra conducta diferente a la nuestra. Por ejemplo, ajustando la velocidad de nuestro hablar con su ritmo respiratorio o siguiendo su parpadeo con pequeños golpes de nuestros dedos. Ahora bien, para aprender a igualar conviene observar a las personas interactuando en un restaurante, en reuniones o en fiestas y fijarse qué es lo que ocurre con la calidad de su comunicación cuando se igualan y también qué se produce si no lo logran. El igualar en forma eficaz requiere cierto tiempo porque debemos prestar atención a parte de nuestras acciones y la de los demás que antes nos pasaban desapercibidas. En el ser humano llevarlo a cabo se logra automáticamente. Al establecer la sintonía se crea un campo energético entre ambos seres, es decir, en ambas direcciones. De lo contrario, no es posible lograrla. Un signo de haber establecido una buena sintonía es cuando la otra persona empieza a seguirnos, a igualar nuestra postura, movimientos, etcétera. Finalmente, la habilidad para crear empatía y generar sintonía es clave para mejorar la inteligencia interpersonal. Bien, llegando al desarrollo de nuestro podcast, vamos a hablar sobre el liderazgo. Liderazgo, como podemos saber, es algo muy importante dentro de una empresa, ya que definimos como un líder a una persona que dirige a un grupo de personas. Entonces, si dicho líder no tiene la capacidad o la intención incluso de hacer las cosas bien, se puede ver afectado todo el equipo. Vamos a definir en sí qué es liderazgo. Liderazgo es el arte o proceso de influir en las personas que contribuyen voluntaria y entusiastamente al cumplimiento de metas grupales. Para algunos, el liderazgo lo definen como sinónimo de administración y lo relacionan estrictamente con la motivación, con el esfuerzo voluntario y entusiasta en el cumplimiento de objetivos en equipos, con la pasión, la formalidad e intensidad en la ejecución de un trabajo. Eh, es importante mencionar que un líder por sí solo no es líder, requiere de seguidores. Por lo tanto, el líder entrega seguridad, lo que deja manifiesto su experiencia y capacidad técnica. También infunde valores que van con la calidad, honestidad, asunción de riesgos, simpatía y magnetismo para que sus seguidores sean leales. A mayor comprensión y motivación, el líder eh, administrador logra gran eficacia. El liderazgo también se concibe como continuo. Existen los extremos en los casos continuos, como el administrador que posee un alto grado de libertad, mientras que los subordinados disponen de uno muy limitado. En el otro extremo, la libertad del administrador es muy reducida y muy amplia la de los subordinados. Se dice también que los líderes nacen de situaciones dadas. Se concluye o supone que ningún líder es mejor que otro, ya que dependen de las situaciones que aparezcan, de los momentos en que se encuentran en la vida,
Aceptamos también que un líder es más eficaz si logra que sus subordinados cumplan tanto con las metas como con sus aspiraciones personales. En pocas palabras y resumiendo, eh, es dicho, un líder es la persona que logra inspirar la admiración, el respeto y la lealtad de sus seguidores, teniendo metas y así grandes logros. ¿Cómo influyen las emociones en mi trabajo? Las tensiones de la vida moderna, la hipercompetencia en el terreno individual y empresario, la presión del reloj, la exigencia de un constante perfeccionamiento profesional, son situaciones que tienden a alterar el estado emocional de la mayoría de las personas consideradas normales, llevándolas al borde de sus propios límites físicos y psíquicos. El resultado muy a menudo es el desequilibrio emocional. Este desequilibrio no solo afecta a la vida más íntima de una persona, sino que afecta a su trabajo y su desarrollo profesional, porque las emociones desempeñan un papel muy importante en el ámbito laboral. De la ira al entusiasmo, de la frustración a la satisfacción. Cada día nos enfrentamos a emociones propias y ajenas. La clave está en utilizar las emociones de forma inteligente para que trabajen en beneficio propio, de modo que nos ayuden a controlar nuestra conducta y nuestros pensamientos en pensamientos de mejores resultados. Por otro lado, cada uno de nosotros influye en el estado de ánimo de los demás. Es perfectamente natural influir en el estado emocional de otra persona, para bien o para mal. Lo hacemos constantemente, contagiándonos las emociones como si fueran el más poderoso virus social. Por eso se verifica hoy una tendencia mundial en la demanda de recursos humanos, especialmente ejecutivos, que valora la capacidad interrelación emocional sobre la capacitación técnica, porque tanto el trabajo como el aprendizaje son sociales. Las organizaciones son redes de participación. Para lograr un desempeño efectivo en los trabajadores del conocimiento, de cualquier trabajador en realidad, la clave está en inyectar entusiasmo y compromiso, dos cualidades que las organizaciones o empresas pueden crear pero no imponer. Hoy no basta con un alto coeficiente intelectual para triunfar profesionalmente, para competir o para desarrollar una empresa. Se requiere un control emocional adecuado que nos permita tener una interacción armónica en nuestro ambiente laboral, socios, colegas, empleados, proveedores, clientes. Sin duda alguna, la inteligencia emocional no es una varita mágica, no garantiza en una empresa una mayor participación en el mercado ni un rendimiento más saludable. La vida de toda corporación es extraordinariamente fluida y compleja. Ninguna intervención, ningún cambio por sí solo puede arreglar todos los problemas, pero si se ignora el ingrediente humano, nada de lo demás funcionará tan bien como debería. Las empresas cuya gente colabora mejor tiene ventaja competitiva. En este sentido, las facultades de la inteligencia emocional son sinérgicas con las cognitivas. Los trabajadores excelentes poseen las dos. Cuanto más complejo es el trabajo, más importante es la inteligencia emocional, aunque solo sea por la deficiencia en estas facultades puede dificultar la aplicación de la pérdida técnica y el intelecto que se tenga. Acercándonos al final de nuestro podcast, tenemos un tema muy interesante que dice cómo triunfar sin ser inteligente. La falta de motivación, el desgaste físico y mental, el aislamiento profesional, la incapacidad para controlar y aprovechar el tiempo es solo una parte del problema. La otra parte son los colegas, los subordinados, los jefes. En el trabajo, el analfabetismo emocional es un virus que igual se propaga hacia arriba que hacia abajo. A veces son los jefes que sacan el látigo como en la época de las galeras, otros los mandados incapaces de apretar una tecla sin orden expresa. Durante décadas las grandes compañías han sacrificado todo en nombre de la autoridad, la racionalidad, la productividad, las pérdidas económicas y personales
han sido tan grandes que hay que dar vuelta a la tuerca. Estamos en las labores de una revolución que va a alterar por completo las relaciones laborales y el mundo de los negocios, pronostican Robert Cooper y Ayman Swaff, coautores de Executive EQ, la inteligencia emocional aplicada al liderazgo y la organización. La revolución empieza desde arriba, porque las empresas se han dado cuenta del coste que ha tenido la política seguida en la última década. Caídas de productividad, abstenismo, crisis de creatividad. Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el 46% de los americanos que el año pasado se despidieron fue porque no se sentían suficientemente apreciados. Cooper y Swaff sostienen que estamos ante una auténtica fuga de cerebros emocionales. Cooper ha extendido la noción del EQ, cociente emocional, por empresas multinacionales como Arthur Andersen, Motorola, 3M, SmithKline. En algunas los empleados cuentan con sala de meditación o con masajes gratis de 15 minutos. En 3M, por ejemplo, los técnicos pueden dedicar el 15% de su horario laboral a un proyecto creativo donde dan rienda suelta a la intuición y a otras habilidades. Boeing, Federal Express, Ford, General Motors también son pioneras en este terreno. A continuación se presentan algunas formas de cómo ser más emocionalmente con tu trabajo o en el trabajo. Primer punto, no se calle, diga lo que piensa, siempre desde una crítica constructiva, claro. Razone su punto de vista y ofrezca alternativas. Asuma el riesgo de parecer imperfecto, exteriorice sus emociones y aprenda a canalizarlas. Dé las gracias y reconozca en los demás el trabajo bien hecho. Aproveche mejor el tiempo, no más jornadas maratonianas. Tome pausas estratégicas cada 30 minutos. Descubra su ritmo natural y evite interrupciones. Practique ejercicio físico, haga estiramientos durante las pausas. Si trabaja en un lugar cerrado, baje 3 veces al día a respirar aire fresco. Déjese llevar por su intuición práctica, no lo deje en manos de los analistas, tenga sentido del oportunismo. Libere su creatividad, si el ambiente de trabajo no lo permite, hágalo en su tiempo libre. Aprenda a trabajar en grupo, no se aísle, adquiera un compromiso común y dialogue. Para los jefes, sepa escuchar, acepte críticas y póngase en el lugar del otro. Practique la empatía de un modo más regular. Ejerza influencia sin autoridad, sea un mentor y al mismo tiempo un buen ejemplo. Bien, finalmente llegando al final, al último tema de nuestro podcast, tenemos la inteligencia emocional y el liderazgo en época de crisis. Un liderazgo diferente para época de crisis. Antes de responder si es necesario algún tipo especial de liderazgo en época de crisis, hay que establecer primero cuál es nuestra definición de liderazgo. Liderazgo y no líder antes de comenzar. Queremos establecer que preferimos hablar de liderazgo como un proceso y no de líder como una persona. El problema con la palabra líder es que nos hace creer que hay personas que tienen la condición de tal forma que permanente y hay quienes no la tienen. Eso nos lleva a la errada búsqueda de las características del líder, como si hubiera un tipo de persona en especial que pueda ejercer el liderazgo y hubiese otro tipo de persona que no pudiese hacerlo. Y esto definitivamente no es así. Dependiendo de las circunstancias y los propósitos, podríamos decir que casi cualquier persona puede ejercer el liderazgo en cierto momento y no podrá hacerlo en otros, claro. Nuevamente nos preguntamos, ¿qué es liderazgo? Entonces, visto como un proceso, como un evento, definiremos el liderazgo como el momento en el cual alguien logra que suceda un cambio importante. En esta definición, las siguientes palabras deben ser resaltadas. Alguien, porque cualquier persona puede ejercer este rol bajo determinadas circunstancias. Logra lo que suceda, debe haber un resultado eficaz y un cambio. El cambio resultante debe ser de algún modo importante para los involucrados.
Entonces, bajo esta visión, el liderazgo es visto como el proceso de gerenciar exitosamente cualquier tipo de cambio organizacional, empresarial, político o social. Las cualidades de un líder sería aquella persona que a través de su conducta o comportamiento pretenda modificar la conducta de otras personas. Pero no hemos de confundir el término liderar con dirigir. Aunque el líder dirige el grupo o equipo de personas, dirigir tiene una connotación más institucional, mientras que el líder estaría ligado a las cualidades personales, tema que en definitiva no nos ocupa. El liderazgo es pues una acción que abarca sentimientos, intereses, aspiraciones, valores, actitudes y todo tipo de reacciones humanas. Las habilidades que ha de presentar el líder son muchas y variadas. ¿Qué precisa un líder? Este ha de entender las motivaciones que mueven a las personas a actuar de determinada forma, porque ha de tener la capacidad de estimular, ilusionar en la labor diaria. Es importante que el líder pueda prever las reacciones de las personas que componen su equipo. Para ello es necesario conocer las reacciones de las personas, más si se pretende que se haga algo que no está hecho. Tiene que dirigir las actividades con el fin de obtener los objetivos marcados. El líder no solo propondrá actividades, sino que además las dirigirá. Para todo ello es preciso que el líder tenga la suficiente autoridad y poder, o matizando un poco que el grupo perciba dicho poder. Es importante señalar que autoridad en este caso no se refiere a autoritario. El poder de un líder surge de su capacidad de influencia, no de su capacidad de mando. Líder es el que inspira una visión positiva y alentadora de futuro en otros, y el que les da un sentido de dirección y propósito. Es muy probable que este sea el elemento común de los grandes líderes de la política, de los negocios y de otras áreas. Bien, pues finalmente hemos llegado al cierre de este podcast. Espero que haya sido de su agrado. Es mi primer podcast, así que espero haberlo hecho bien. Se aceptan comentarios constructivos. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Reciban un fuerte abrazo, un gran saludo. Les ha hablado su amigo Jesús García. Hasta pronto.